Hola a todos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuánto vean esta presentación. Nosotros somos el grupo número 2 y la presentación de hoy trata sobre lo que dice la neurociencia hoy en día respecto a los cerebros de las mujeres y los hombres. ¿Será que hay cerebros masculinos y femeninos? Bueno, comenzamos con esta cita de Cordelia Fine, que es una neurocientífica británica. Si nuestros cerebros son diferentes, también lo serán nuestras mentes. Durante un largo tiempo la comunidad científica justificó a través de presuntos argumentos biológicos el trato desigual e inferior que se les ha dado a las mujeres en la historia de la humanidad. De hecho, tales diferencias no implicaron específicamente que las mujeres fueran inferiores, sino por el contrario, que las mujeres son diferentes a los hombres y por lo tanto pues no pueden ser comparadas con ellos. Por ejemplo, Simon Baron Cohen, psicólogo británico de la Universidad de Cambridge, sostiene que el cerebro femenino está predominantemente estructurado para la empatía, mientras que el masculino está predominantemente construido para entender y construir sistemas. Asimismo, Cohen afirma que las diferencias entre los dos cerebros se deben a factores biológicos inherentes a las personas. Es decir, Cohen reconoce que ambos sexos tienen capacidades, empatía y sistematicidad en este caso. No obstante, pues, una mujer por ser mujer no va a tener siempre un cerebro empático, o un hombre por ser hombre pues no va a tener siempre un cerebro sistemático. Aunque pues las estadísticas muestran que más hombres que mujeres tienen cerebros sistemáticos y viceversa, más mujeres que hombres tienen un cerebro tipo empático. En síntesis, para Baron, aunque los cerebros son diferentes, no hay una implicación natural de que uno sea inferior o superior al otro, sino que simplemente son distintos los cerebros de los hombres y las mujeres. Adicionalmente, Steven Pinker, psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, afirma que no solo existe uno, sino varios argumentos para defender que hay diferencias naturales entre los cerebros de los hombres y los cerebros de las mujeres. Para el autor, el cuerpo humano contiene un mecanismo que causa que el cerebro de los niños y el cerebro de las niñas se separe durante el desarrollo. El cromosoma Y ocasiona el crecimiento de los testículos en los hombres. Estos segregan andrógenos, hormonas característicamente masculinas que incluyen la testosterona. Estas hormonas influencian el cerebro. Los andrógenos tienen unos efectos duraderos durante el desarrollo fetal, en los meses posteriores al nacimiento y durante la pubertad, que ocasiona que el cerebro de los hombres sea mayor y con más neuronas. Asimismo, hace que ellos tengan un instinto de dominación, autoconfianza y alto libido. En contraposición, las hormonas sexuales característicamente femeninas, que son los estrógenos, también afectan al cerebro de las mujeres a lo largo de toda su vida. Parece que porciones de comisuras cerebrales que unen los hemisferios izquierdo y derecho son mayores en las mujeres, lo que ocasiona que tengan mayor comunicación y socialización. También la fuerza y la habilidad cognitiva de las mujeres varía según la fase de su ciclo menstrual, pues está influenciada por los estrógenos. Cuando los niveles de estrógenos son altos, las mujeres tienen mayor fluidez verbal, y cuando los niveles son bajos, tienen mayor rotación mental. Aunque para Pinker hay más argumentos que justifican la diferencia natural entre el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, señala que en todo el reino animal la hembra ha de invertir más calorías y arraigarse más en cada hijo, en el caso de los mamíferos, a través del embarazo y la cría. Según el autor, las mujeres son naturalmente diferentes a los hombres porque invierten más en el cuidado de su hijo, están para la crianza, mientras que los hombres sí pueden estar compitiendo constantemente. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurrió, las mujeres empezaron a abrir paso en las ciencias, cuestionando y refutando dogmas aceptados ampliamente por la comunidad científica, que en su mayoría adolecían de sesgos de género. Actualmente, distintas teorías dejaron de ser ampliamente difundidas debido a las evidentes subjetividades de sus defensores, en su mayoría hombres, que eran teorías que se presentaban como objetivas y neutrales, que en realidad tenían un montón de sesgos de género que oprimían y afectaban a las mujeres. En la misma línea, hay una nueva ola de investigación científica que surgió y ha estado apuntando a sostener que las diferencias entre los cerebros de las mujeres y los hombres muchas veces es un sexismo disfrazado de teoría neurocientífica, como lo veremos más adelante con el argumento de la lectura de Fine. Para la neurocientífica Cordelia Fine, estos argumentos de sus colegas no son nada más que sexismo disfrazado con atuendos neurocientíficos. En sus teorías se ven reflejados los valores culturales de una sociedad en la que aún operan unas poderosas categorías sobre lo masculino y lo femenino que conllevan actitudes estereotipadas tradicionales. La teoría sobre el cerebro humano que Fine propone como alternativa
sostiene que este no es una entidad separada totalmente de la cultura. Al contrario, los procesos psicológicos y las condiciones del medio interactúan entre sí para generar actitudes y comportamientos adaptables a las expectativas sociales. Así pues, los papeles y las conductas diferenciadas entre hombres y mujeres no se deben a unas diferencias entre sexos integradas en el cerebro. Al ilustrar este punto, Fine sostiene, en línea con la idea de que hay una dimensión implícita de nuestro ser que orienta nuestras actitudes, comportamientos y creencias, que factores intangibles, como la autopercepción, son adaptables, tanto mental como conductualmente, a la percepción de nosotras que creemos que tienen otras personas, especialmente con quienes tenemos o aspiramos a tener una buena relación. Esto es lo que retratan los estudios de Stacy Sinclair y sus colegas. Algunos de ellos son Significant Other Representations Activate Stereotypic Self-Views Among Women y The Interpersonal Basis of Self-Stereotyping. En este último, los investigadores le dijeron a un grupo de mujeres que iban a interactuar con un hombre encantador pero sexista, y a otras con uno que tenía una visión más moderna sobre las mujeres. En los resultados se plasmó que las mujeres del primer grupo tendieron a pensarse a sí mismas como teniendo características más estereotípicamente femeninas o comunales, es decir, se consideraban cariñosas, sensibles, preocupadas por el otro, entre otras. En otro de los experimentos, las mujeres pudieron interactuar con el hombre y se dieron resultados similares al nivel del comportamiento. Con esta diferencia podemos cuestionar las conclusiones tajantes que se han hecho sobre las diferencias entre hombres y mujeres a partir de las imágenes que se obtienen de los escáneres IMR, en las que, dependiendo del género, las regiones de sus cerebros se iluminan de diferente forma cuando piensan o sienten. Esto puede suceder no necesariamente porque las diferencias en la estructura produzcan mentalidades no intercambiables, sino por una respuesta de nuestros procesos psicológicos a los estímulos de un medio social en el que proliferan roles de género. Entonces, para construir un ambiente compartido, generamos la respuesta estereotipada estándar en muchas interacciones. Al igual que Cordelia, Daphna Joel argumenta que la naturaleza del cerebro de un individuo no está determinada por el sexo de éste. Por lo tanto, no existe algo como un cerebro masculino o un cerebro femenino, sino generalizaciones de características más prominentes en promedio en un grupo o en otro. Es por esto que los cerebros no pueden agruparse en dos categorías distintas. Como lo menciona Daphna Joel, existen estudios que demuestran que los hombres y las mujeres son altamente similares en sus capacidades intelectuales, cognitivas, emocionales, características de la personalidad, intereses y actitudes. Por lo tanto, los cerebros no son compilaciones de cualidades determinadas por el sexo, sino una combinación de aptitudes generalmente encontradas tanto en un tipo como en otro de cerebro. Es decir, los cerebros no tienen características exclusivamente masculinas o femeninas, sino que son intersexuales. Pero entonces, ¿de dónde provienen las diferencias de características y comportamientos en los tipos de cerebros masculinos o femeninos? Uno de los experimentos que inspiraron la teoría de Daphna Joel nos permite entender mejor. El estudio expone imágenes de las espinas dendríticas en el cerebro de las ratas. Las hembras son de densas espinas en el cerebro. Por el contrario, el cerebro del macho tiene pocas dendríticas. Así pues, se observa una diferencia clara en el cerebro femenino y masculino. Las ratas eran posteriormente sometidas a momentos de estrés. Se observa entonces que las dendríticas del macho bajo estrés tienen la forma femenina y las dendríticas de la hembra la forma masculina. Por lo tanto, Joel concluye que las características cerebrales no solo dependen del sexo, sino del ambiente en el que se encuentra, en este caso, la región del cerebro. La razón de la existencia de cerebros mosaico es que las cualidades de este no solo se relacionan con la genética y las hormonas, sino que los comportamientos dependen de muchos factores exógenos e interactúan con ellos. Cuando un feto se desarrolla, está sujeto tanto a los cambios hormonales que determinan la forma de su cerebro, como a las interacciones con el ambiente en el que éste está viviendo. El estrés de una madre, por ejemplo, puede influir en la formación del cerebro del feto, que continuará desarrollando su mosaico a lo largo de su vida. Sin embargo, algunas personas plantean que los métodos que usa Daphna Joel no son confiables del todo,
pues su conocimiento e investigaciones se ven permeados por su postura feminista. No obstante, así como sucedía con los valores androcéntricos en los casos de la primatología y la medicina, hay que señalar que no son valores inherentemente negativos en la ciencia. Lo anterior, puesto que toda actividad científica está sesgada por los valores y prejuicios de los investigadores y de las investigadoras. Como veíamos con Donna Haraway, el conocimiento es situado. Los saberes científicos son saberes en contexto en los que son relevantes el género, la raza, la cultura, etc. En palabras de la autora, todos los ojos son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y maneras específicas de ver, es decir, formas de vida, posibilidades visuales altamente específicas, cada una de ellas con una manera parcial, activa y maravillosamente detallada de mundos que se organizan. En ese sentido, el hecho de que Daphna Joel sea feminista no tiene por qué desvirtuar sus investigaciones. De hecho, ella nunca se presentó a sus resultados y a sí misma bajo un ideal de objetividad o neutralidad. Siempre puso de presente que estaba cuestionando lo que ya se presentaba como universal durante mucho tiempo, y eso era que el sexo de las personas determinaba cómo funcionaba su cerebro. Asimismo, pues bajo sus posturas no se están justificando prácticas opresivas bajo el escudo de premisas naturales o biológicas. En conclusión, el feminismo no es inherentemente negativo en la ciencia. Las investigaciones científicas siempre estarán permeadas por valores de los investigadores. Lo problemático es que nosotros como seres humanos consideremos que uno puede esconder esos valores con la ilusión de la objetividad. En este caso, pues es claro que un enfoque de género es necesario para pensar hacia una ciencia distinta y considerar si realmente existen cerebros masculinos y femeninos.